Hola, ¿qué tal amigos de Desafío? Muchísimo gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy vamos a platicar con el doctor Medardo Plasencia Castellanos. Se los voy a presentar para quienes no lo conozcan. Él tiene un doctorado en filosofía con una experiencia educativa desde 1967. Es director de la Escuela en Desarrollo Humano de la Universidad Motolinía del Pedregal. Es presidente del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano y es presidente del Círculo de Estudios Steinianos de México. También es profesor del área de investigación del Instituto Desafío. Medardo, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias a ti. Para mí es un honor y una satisfacción muy grande poder compartir unos minutos aquí con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría que nos platicaras brevemente y a grosso modo, ¿cómo fue tu trayectoria profesional hacia el desarrollo humano atravesando por la filosofía? ¿Qué te llevó a entrar al mundo del desarrollo humano? Mira, para mí entré a estudiar filosofía y me interesó y me enamoré de la filosofía porque lo que yo quería tratar de entender era precisamente el ser humano, qué era el ser humano, y mi tesis incluso de licenciatura pretendía ser acerca de una antropología filosófica. Entonces siempre mi atractivo por el conocimiento del ser humano ha sido muy fuerte. Estando dando clases en filosofía, me invitaron a dar clases al desarrollo humano hace ya muchos años y empecé dando una clase creo que de antropología y luego otra de ética y poco a poco me fue involucrando, conociendo a los maestros. Luego más tarde me pidieron que me fuera de medio tiempo al Departamento de Desarrollo Humano y finalmente terminé como maestro de tiempo completo de desarrollo humano. Y siempre trabajé en filosofía y desarrollo humano y bueno, pues ha sido toda una experiencia y hoy, como veo el desarrollo humano, es como algo muy rico, muy importante de hacer, muy urgente en nuestro mundo de cultivar, de extender, de que ojalá se llegue a política pública el desarrollo humano, que trabajemos desde las propias universidades a nivel licenciatura, que puedan tener un curso de introducción del desarrollo humano, porque urge que la persona pueda saber el valor que tiene y poderse adentrar en la riqueza de su profundidad. Porque lo que yo me he encontrado tristemente, que cada persona lo que menos valioso es para ella es ella misma. Valora otras cosas, piensa en otras cosas y su experiencia, su pensamiento, su palabra queda siempre en segundo término, lo cual es muy triste. Estamos en una cultura como de tener que conformarnos a la regla y tener que conformarnos al modelo y efectivamente, como dices, como por tratar de encajar, pues nos acoplamos a eso y dejamos de conocernos y yo creo que conocernos es un trabajo que no termina nunca jamás y como dices es indispensable. ¿Sí? Oye, Medardo, y por ahí un pajarito me dijo que también eres maestro en temas del área de espiritualidad y me gustaría saber eh, esta parte de la espiritualidad, cómo encaja o cómo es importante o qué relevancia tiene dentro del desarrollo humano. ¿Por qué crees que es importante enseñarla, cultivarla y cuál crees que sea como este llamado a también voltear a ver esa parte? Muy buena pregunta. Mira, eh, si nos vamos al propio Carl Rogers, que hace el planteamiento del enfoque centrado en la persona, podemos encontrar sus tintes y sus inquietudes de espiritualidad, que no parece que las haya desarrollado abundantemente, pero sí era un hombre que traía estas inquietudes y más de algún texto lo podemos encontrar. El caso de Juan Lafarga, como buen sacerdote jesuita, pues tiene toda una dimensión de la teología, de la filosofía, pero además creo que no puede ser ajeno a Juan Lafarga lo que son los ejercicios de San Ignacio. Y aquí estos ejercicios le llevan precisamente a Juan Lafarga, le debió haber llevado con toda seguridad. Habría que preguntarle si anduviera por aquí, pero con toda seguridad diría, por supuesto que fue muy importante para su visión. Pero esto a mí me ha llevado a preguntarme que lo más importante no es el desarrollo,
sino qué es lo humano que desarrollamos. Si yo pongo el énfasis en lo humano, puedo darme cuenta que lo esencialmente humano es aquello que nos hace diferente de las demás criaturas. Y esta diferencia es nuestra capacidad de razonar, nuestra libertad, nuestra capacidad de crear, de imaginar, de fantasear, de pensar. Y esta es la dimensión del espíritu. Si vemos otros autores, como pueden ser pensadores de la antigüedad, como pueden ser filósofos como Edith Stein, como el propio Husserl, como el propio Max Scheler, encontramos la dimensión de la riqueza y la profundidad del ser humano en esta parte como persona. Y el concepto de persona no se puede sostener si no descubrimos su parte de espíritu, porque este es lo maravilloso del ser humano y de la sociedad y de la cultura. A mí me impacta mucho cómo de algo que te imaginas, de algo que piensas, que te figuras, logras construir una realidad que no existía. Simplemente la tecnología es producto de ingenio de algún loco distraído, como quieras llamarle, que se le ocurre inventar un aparatito y va a toda una tecnología y logra hacer un teléfono, logra hacer una computadora, logra hacer una televisión, pero toda la ciencia, toda la técnica es producto del ingenio, del concepto, del pensamiento, de la rebeldía. Ayer en un congreso alguien decía, es que la ciencia nace como rebeldía, la filosofía nace como rebeldía, y en buen sentido es cierto. Parte de lo que decíamos hace un momento, estamos en una cultura de esquemas y de etiquetas. Y creo que el desarrollo humano es precisamente la oportunidad para romper etiquetas y adentrarnos en las profundidades del ser humano, que considero que estamos en pañales a nivel de desarrollo humano. Lo que el ser humano llegará a desarrollar, a mí me parece que la técnica será el estado más primitivo que encontremos en el ser humano. Es decir, ¿cuál va a ser el desarrollo del ser humano? No es la tecnología. Sí tiene mucha tecnología, pero llegará un momento en que supere toda la dimensión de la tecnología y a configuraciones que no tenemos idea de lo que el ser humano pueda vivir. Entonces, esta parte espiritual no es la parte religiosa, es la parte que al ser humano le permite ser religioso, pero que si yo entiendo la espiritualidad por la religiosidad, la estoy entendiendo a medias. Si entiendo la religiosidad a partir de la espiritualidad, curiosamente esto, un plano totalmente diferente. Entonces estamos hablando de la espiritualidad como este sentido tanto creador como de trascendencia, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí, ¿cómo trascendemos? Algo que a mí me inquieta mucho y que lo podemos ver y quizá nos cueste trabajo, cómo tú en este momento, yo en este momento, pesa en nuestras espaldas la cultura de la humanidad. Nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestro arte, nuestra propia ropa, pues no fue hecha de ayer. ¿Cuál es toda la tradición? Simplemente, ¿cómo tenemos hoy un pan? ¿A quién se le ocurre una semillita, hacer harina, ponerle pegoste para hacer un pan? Es una tradición milenaria que hoy la vemos con toda naturalidad, pero que es gracias a todos los que se esforzaron en pensarlo, en hacerlo, en elaborarlo, en mejorarlo. Todo el arte culinario simplemente es maravilloso, independiente que nos guste comer o no nos guste comer, simplemente la imaginación para hacer combinaciones, diferentes sabores, pues la creatividad del ser humano. Y esto que dices me hace pensar un poco, bueno, no un poco, mucho, en esta, en este ejercicio, ¿no? O en esta intervención que a veces yo le sugiero a la gente de ponerle más atención, ¿no? Esta parte del mindfulness, pero que tiene que ver con hacer sagrado lo que estás haciendo, porque al final es eso, es un acto de creación y es sagrado, no importa que ya lo traigas automatizado como un hábito, ¿no? Y la importancia de conectar con eso para volver a conectar con esa trascendencia que tenemos que luego como quedamos por hecha. Sí, y fíjate, en esa trascendencia hay cosas que de pronto se nos olvida. Uno dice, pues yo estoy en el mundo y pues no importa lo que pase a los demás, pero mi sola existencia, mi sola presencia afecta al otro, para bien o para mal. Simplemente en nuestro momento aquí, el verte a ti, el escucharte a ti, no puedo quedar impávido e indiferente. Tus palabras, tus gestos tienen que afectarme necesariamente a mí
y me alimentan, me animan, me motivan o me desaniman o me deprimen. Entonces, simplemente tu sola existencia trasciende no solo en mi persona. ¿Por qué? Porque lo que yo recibo de ti no queda conmigo, sino que de una forma u otra la transmito al otro. Entonces, curiosamente, el acto de una persona se convierte en un acto universal y de humanidad. Y esta parte de soy gracias a ti. Entonces ya de entrada esa Sí, trascendencia es enorme, ¿no? sí, sí. Simplemente este momento es, es hermoso, es rico, gracias a tu presencia. Si no estuvieras tú, pues sería otra cosa. No sería posible por empezar. Oye, Medardo, y me gustaría nada más, para, digamos, para cerrar esta breve intervención, que te agradezco muchísimo, toda esta parte filosófica, existencial, de trascendencia espiritual, ¿cómo la bajas y cómo la aterrizas a la investigación? ¿Cómo lo aterrizas a darle este soporte más científico que sustente de alguna manera a nivel racional, ¿no? Esto de lo que estamos hablando, que puede ser muy intuitivo, pero que tenga estas bases científicas. O sea, ¿cómo lo amarras? Buena pregunta. Mira, aquí primero pensamos que la ciencia empírica, la ciencia positiva, es muy objetiva, incluso que la matemática es muy objetiva. Pero ¿en dónde se generó la matemática? En el pensamiento del ser humano. Entonces, fue un sujeto, son los sujetos que a través de sus ideas y sus pensamientos hacen una ciencia matemática. Y el rigor del pensamiento matemático es un rigor de pensamiento, de reflexión, de argumentación. Lo que pasa es que le damos valor a aquello que vemos, pero no a aquello que pensamos. Y muchas veces, y esto es lo triste, cuando encuentras al estudiante que quiere hacer una investigación, te dice que es una investigación así que resuene mucho. Bueno, pero ¿cuál es tu experiencia de vida? Y cuando la persona le haces ver el valor de su experiencia y cuál va a ser el valor de un conocimiento riguroso, de un conocimiento sistemático, es cómo sostienes tu idea, cómo sostienes tu pensamiento. Entonces, curiosamente, la propia ciencia positiva es válida por el diseño que yo hago para imponer como validez. Porque yo hago un termómetro, pero el termómetro ¿de dónde surgió? De mi pensamiento, de mi mentalidad. Voy a hacer un aparatito y tengo este material que se expande con el calor. Ah, pues entonces esto me va a servir para medir. El metro, o sea, a alguien que se le ocurrió, este va a ser el metro, y de ahí todos quedamos ajustados a eso, pero fue una idea. Curiosamente, el rigor del conocimiento está en el pensamiento, en la reflexión, en la argumentación, en que lo que yo diga realmente tenga un sustento. ¿Por qué? Porque podemos pensarlo, y lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo argumentar, tú puedes entenderlo. Aquí lo importante es que lo que yo estructure como pensamiento sea claro para que tú veas la vinculación y que tú me puedas rebatir. Oye, pero en esta argumentación hace falta esto, hace falta el otro, pero en el fondo el rigor de la ciencia no está en el dato empírico, sino en la propuesta que hace el científico para que el dato empírico tenga valor y pueda comprobar. Es como yo lo entiendo. Fíjate, me acabas de abrir una nueva perspectiva. Te lo agradezco muchísimo, Medardo. Muchas gracias por acompañarnos en esta breve cápsula para todos los alumnos y exalumnos del Instituto Desafío. Y bueno, si alguien quisiera localizarte o contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Mira, mi teléfono es el 55 54 38 88 13, o lo más fácil es al mi correo, que es med+plas@hotmail.com. Es med de Medardo y plas de Plasencia. Perfecto. Pues te lo agradezco muchísimo, Medardo. Gracias por tu tiempo y muchísimas gracias también por compartir tu conocimiento. No, pues gracias a ti por esta oportunidad de platicar.